Te doy gracias, Señor, por todos, Señor, los que estamos hoy acá, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que pases un carbón encendido, Señor, por medio de mis labios, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor. Que sean tus palabras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que no hayan distracciones, Señor, y que cada uno, Señor, podamos llevarnos algo hoy, Señor. Algo diferente, Señor. Algo, Señor, que nos renueve, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La prédica de hoy la titulé La libertad que esclaviza. La libertad que esclaviza. ¿Por qué la libertad que esclaviza? Mientras hacía esta prédica, estaba en mi habitación y bueno, me recordaba, Dios me ponía en mi mente cosas que seguimos haciendo desde que somos pequeños, ¿no? Por ejemplo, una maña que el otro día me la recalcaron cuando estábamos desayunando es tomar el café con cucharita. Tomar toda la taza a medio de cucharita, ¿no? Ya tenía el café frío y seguía con la cucharita. Otras cosas que tal vez puedes seguir haciendo desde que sos chico, ¿no? El otro día, por ejemplo, mi hermana me manda un video sobre un niño que jugaba con los autitos que le habían regalado, pero jugaba de una forma extraña, no jugaba chocando los autitos o haciendo carreras, sino que solo los colocaba, los miraba y después los guardaba otra vez. Y me recordaba a mí porque yo siempre hacía eso. Era una forma extraña que tenía de jugar y tras de eso que nunca prestaba mis juguetes porque me dolía que me los destrozaran. Y bueno, siempre ahí a donde estaban. Y cada uno de nosotros vamos creciendo con una maña o con algo que tal vez lo inculcamos desde pequeños, ¿no? Ustedes podrán tener la suya, yo podré tener la mía, pero siempre tenemos algo que desde que somos pequeños lo seguimos y lo seguimos haciendo. Y Dios me ponía eso en el corazón, cosas que seguimos haciendo igual sabiendo que no debemos, igual sabiendo que tal vez no es el momento, no es el lugar o no es la cosa que nos acerque a Dios. Lo seguimos haciendo. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 10:13. Dice así, este es Pablo hablando, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En otras palabras, ustedes no son tan especiales que Satanás creó una tentación especial para ustedes. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Quiero dejarlo hasta ahí por un momento. Y la primera parte fue lo que me llamó la atención. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Mientras pensaba sobre esto, veía, no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común. Ya antepasados nuestros han sufrido las mismas tentaciones o en el mismo problema que hemos sufrido nosotros y han sobresalido durante estos años. El Señor, a través de Pablo, corrige a la iglesia de Corintio mientras está pasando por una situación complicada. La congregación, había cosas complicadas sucediendo adentro de la congregación, había incesto, la gente, por eso nosotros damos los vasitos de cuando vamos a tomar la Santa Cena de Tang y de uva, porque solían emborracharse con el vino que se daba, ¿no? Y habían cosas que sucedían que no estaban bien adentro de la iglesia. Y algo que recalca Pablo, él dice, y algo que me llama la atención que él hace,
es que Él los lleva un poco más atrás al tiempo. Él los lleva al principio de todo lo que había, de cómo sucedieron las cosas, para poder hacerles una base, una explicación a la iglesia de Corintio. Y Él dice en 1 Corintios 10:1, Él dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos estuvieron ahí. Todos fueron guiados por esa nube. Todos fueron guiados a través del mar. No hay nada nuevo que suceda que a ustedes, que Satanás creó para ustedes. No hay nada nuevo. Todos pasaron por ahí. Todos tuvieron las mismas tentaciones. Todos tuvieron los mismos problemas. Como dirían tal vez un dicho popular, es el mismo perro con diferente collar. Todos pasaron por ahí. En el versículo más adelante, unos versículos más adelante, Él dice en el 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No agradaron a Dios porque vivían, hacían cosas que no eran del agrado, adoraban a otros dioses, murmuraban contra los líderes, hacían cosas que ellos estaban acostumbrados y iban en contra de Dios. Y Pablo los lleva a la iglesia hasta allá, hasta el principio de todo, para mostrarles cómo es que hay que acabar esto de raíz. Este problema que sigue afectando hoy en día tal vez a las iglesias de hoy. Todos pasamos por ese mismo lugar. Todos. Una historia que me convencía sobre esto y va más con el título de la prédica: la libertad que esclaviza. Conocemos la historia de José. La historia de José, que fue vendido por sus hermanos. La historia donde él agrada tanto al faraón que va ganando terreno y se hace alguien fiel para el faraón. Sucede que había una hambruna grande en esos tiempos, en Canaán, y el padre le pide a José para poder ingresar a Egipto. Y van y tratan de escapar de esa hambruna, tratan de escapar de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y gracias a Dios, gracias a José, pueden ingresar a Egipto. Y ahí son multiplicados, y ahí son fortalecidos, y ahí comen bien, y están en un lugar bien. Hasta que hubo un tiempo donde se levantó un faraón que desconocía a José. Pasado el tiempo, José ya había muerto, sus familiares habían muerto, pero quedaban sus descendientes. Pero pasado el tiempo, ya había muerto. Pero surgió un nuevo faraón donde desconocía. Y surgió que a donde ellos fueron a ser liberados en ese momento, ahora eran esclavizados en ese lugar. Fueron esclavizados en Egipto. Donde ellos surgieron, donde ellos fueron, para ser liberados, para cubrir sus necesidades de hambre, para cubrir sus otras necesidades que tenían en ese momento tal vez, terminó siendo que fueron esclavizados en ese lugar. Y sucede muchas veces con nosotros. A veces acudimos o hacemos cosas que tal vez en el momento nos sirven, en el momento nos da un escape, en ese momento es una salida, sea emocional, sea económica, sea algo físico, y acudimos a ese lugar, pero terminamos siendo esclavos una y otra vez. Terminamos siendo esclavizados por eso que antes nos daba libertad. Terminamos siendo esclavos de esa cosa, de ese problema que antes nos traía una sonrisa a la cara, que antes podíamos estar tranquilos o que me aliviaba por un momento. Terminamos siendo esclavos.
Y eso me impactó tanto lo que él decía. Pablo recordaba a esta gente todo lo que sucedió en ese momento. Todos pasaron por el mismo lugar. La tentación que está sufriendo ahora no es algo nuevo. No es algo nuevo para Satanás. Es lo mismo. Y va a seguir afectando. Y va a seguir afectando. Y capaz que te siga, como a muchos, hasta el fin de tu vida. Hasta el fin de tus días. Así como yo tengo los míos y tú tienes los tuyos. Pero la salida es solo a través de Jesucristo. Él es el único que perdona, el único que salva, el único. Hay 3 tipos de tentaciones y nos lo muestra en Primera de Juan 2:15 al 16. Quiero leerlo, es breve, no lo tienen que buscar. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Todos estos 3 problemas, estos 3 temas son lo que están desde el principio. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo que la iglesia de Corintio a la iglesia de hoy está sufriendo. No hay nada nuevo. Es un patrón que sigue repitiéndose en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, ¿a quién acudimos? Ese es el tema. ¿A quién acudimos? ¿Cuál es nuestra salida? Si tu salida sigue siendo ese lugar a donde fuiste y ahora sos esclavizado, o tu salida es Jesucristo y traemos nuestras peticiones, traemos nuestros pecados, traemos todas nuestras dolencias a sus pies. ¿Cuál es esa salida que estamos buscando? Y si realmente la estamos buscando. La tentación es algo que te va a seguir por el resto de tu vida, igual que a mí, sea en diferentes ámbitos. Estaba yo ayer en mi cuarto y me hablaba tan poderosamente Dios y me mostraba y me decía: a través de un lugar puede haber la salida para tu problema, pero también puede estar lo que te esclaviza. Y me mostraba, y me decía, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero tenés la Biblia en el celular, pero también tenés otra aplicación que te hace caer. Tenés tal vez un contacto en tu celular que puedes acudir a esa persona, te puede dar un consejo bíblico, te puede dar un buen algo de sabiduría, te puede dar, te puede ser una bendición, pero también tal vez tenés otro contacto donde es todo lo contrario. ¿A quién acudís? ¿A cuál acudís? En el mismo lugar están las 2 cosas. En el mismo lugar, en la iglesia de Corintios, sucedían cosas que tal vez hoy en día en la iglesia de hoy suceden. Tal vez no así, pero diferentes problemas. El mismo perro con diferente collar, pongámosle. Pero el hecho es, ¿cuál es esa libertad que buscábamos, que ahora nos tiene esclavizados? Y que no podemos salir y no podemos avanzar de eso. Esta historia de José me llamaba tanto la atención, porque me pareció, yo la había pasado por arriba muchas veces, pero viéndolo desde ese punto de vista es totalmente cierto. Fueron a ese lugar como una escapada y terminaron siendo esclavos por años y años y años, hasta que llegó Moisés y sucedió lo que sabemos ya. Pero hay algo hoy en tu vida, así como lo hay en la mía. Si hay algo, es tiempo de ponerlo delante de Dios.
y decir: Dios, tómalo. Esto me está ganando. Gana terreno constantemente. Gana terreno constantemente. Si es alguna aplicación, si es algún contacto, si es alguna persona, o si es algo tal vez que sucede en tu mente, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién vas a acudir? Ese es el punto. La gente, los cristianos, más que nada, solemos decir muchas cosas y tal vez a mí, por ejemplo, me pasaba que hacía oraciones que tal vez nunca las hacía en mi vida cuando estaba en público. Pero cuando llegaba a lo privado, ahí era lo verdadero. Entregaba mi corazón. Te invito a que hoy entregues tu corazón a ese lugar, a esa cosa que te tiene atado. ¿A quién vas a acudir? Si al mismo Egipto una otra vez. No, porque allá me maltrataban, pero no era tan grave. Allá por lo menos teníamos cebollas. Allá por lo menos tenía mi familia, mi casa, y estamos, dentro de todo estábamos bien. Cuando el problema aprieta, de donde venías, siempre parece que estaba mejor de donde estabas. Y eso es justamente lo que quiere Satanás. Eso justamente quiere Satanás, retrasarte, que no sigas avanzando. Los israelitas, los judíos, murieron en el desierto porque se quejaban constantemente y querían volver a Egipto. Querían volver a ese lugar donde eran maltratados constantemente, pero tenían lo que a ellos les placía: cebollas. Tenían su chocita, no sé cómo le dicen. Tenía su pequeña porción de felicidad. Cuando Dios les prometió todo en abundancia, cuando Dios les dijo: van a llegar a esta tierra y van a ser tal y cual y tal, ellos querían regresar. Hoy te pregunto a vos, así como me pregunté ayer: ¿quiero regresar a Egipto? ¿Quiero regresar a las cebollas, a las cosas que me hacían feliz momentáneamente? Sea una actitud, no tiene por qué ser algo físico, puede ser algo mental. Lo que a ti te esté atrapando. ¿Quiero regresar realmente? ¿O quiero seguir adelante en búsqueda de la promesa de Dios? De que un día lo veré, un día estaré delante de Él. Eso te lo dejo a ti hoy. Y quiero ir terminando con esto. La libertad que te esclaviza. La libertad que te esclaviza. Ese título me marcó tanto porque es tan cierto. Acudimos generalmente a cosas que nos van a dar un placer momentáneo. Un placer que no ocupa todo en nuestras vidas. Hoy te quiero preguntar: ¿cuál es ese placer? Yo tengo los míos y hoy se los quiero entregar a Dios. Hoy se los quiero poner en sus pies, en sus manos. Él murió por vos en la cruz. Él murió por mí en la cruz. Y Él quiere verte libre. No te quiere ver más atado. No te quiere ver más así. El único lugar donde podemos ser libres 100% es con Él.
sentir su presencia en medio de cualquier lugar, eso es lo mejor que te puede pasar. Saber que tenés el respaldo de Dios es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo mejor que te puede pasar, haceme caso. No es estar en el mundo, divertirte, tener amigos por doquier, pasarla genial. El mejor lugar para estar es estar en su presencia. Y solo Él te le va a libertar. No te va a libertar esa cosa que te saca del apuro. Muchas veces creamos túneles porque no hallamos la salida del túnel. Y creamos túneles secundarios tratando de hallar eso que queremos. Y nos perdemos constantemente. Te quiero decir hoy que esa libertad que te está esclavizando, esa cosa momentánea que te tiene ahí, así como yo tengo los míos, pongámoslo hoy delante de Dios. Pongámoslo en su presencia. Si te es difícil orar 1 minuto, ora 30 segundos. Si te es difícil orar 1 hora, ora media. Pero dedicale el tiempo al Espíritu Santo. Dedicale el tiempo a Dios. La iglesia no crece por sí sola. No crece por llamarse iglesia. La iglesia son cada uno de ustedes. Y me incluyo. El momento que le entregamos a Dios, ahí es donde se ve el crecimiento. Si le damos más a la palabra o le doy más a esa aplicación que no me acerca nada a Dios. Si le doy más a lo que me gusta por un momento y me saca el apuro, o le doy más tiempo al Espíritu Santo para que obre. Esa libertad la tenés que decidir tú. ¿Cuál querés? ¿La que te va a esclavizar o la verdadera que te va a hacer un hijo de Dios libre, una hija de Dios libre? Amén. Quiero pedirle si nos podemos cerrar los ojos.